Claudia. La fantasilana escondida. Número 2. A ver, antes de que nos metamos de lleno en la historia, tenemos que aclarar algo. Cuando vemos películas de ciencia ficción, fantástico o animadas, creemos que las tres cositas son casi lo mismo, ¿verdad? Pues no. Ficción es una cosa. Habla de cosas que podrían pasar en el futuro, con tecnología, naves espaciales, robots que te hacen el desayuno. Fantástico es otra. Ahí es donde la magia, los seres imposibles, las cosas que desafían las leyes de la física, se pasean como Pedro por su casa. Y animadas, bueno, esas son dibujos, punto. ¿Y por qué os cuento esto? Porque lo que pasó a continuación, lo que vas a leer ahora mismo, perteneció a lo que, en una peli, se le conocería como género fantástico. Ni ciencia ficción, ni dibujitos. Pura fantasía. Esta es la historia de una niña llamada Claudia. Capítulo 1. Un nacimiento extraordinario. Todo empezó un día soleado, o eso decían los médicos y las enfermeras que correteaban por la sala de partos. Para los padres de Claudia, el mundo se detuvo. Y no solo por la emoción de la llegada de su primer retoño, sino porque esta niñita nació con una particularidad un tanto extraña. Desde el primer momento, Claudia fue diferente. Aparte de tener un entendimiento bastante inmediato, similar al de un bot, por su velocidad de procesamiento, algo que solo se darían cuenta mucho, mucho después, obtuvo características bastante increíbles que, al parecer, nadie en el hospital, ni en ningún otro sitio, sabía de dónde habían salido. Era como si la vida misma hubiera decidido improvisar un poco con ella. Mirad. Cuando Claudia nació con un tamaño bastante más grande de lo normal. La media de un bebé es de unos 3,5 kilos, 4 si viene con ganas. Claudia, sin embargo, pesó casi 6 kilos. 6. La matrona casi se cae de espaldas, y el doctor se tuvo que ajustar las gafas para asegurarse de que la báscula no estaba rota. No era una niña gorda, ojo, era una niña grande, con unos bracitos y unas piernas que parecían sacadas de un bebé de 6 meses. Normalmente, cuando un bebé nace, lo primero que hacen es llorar. Es como su tarjeta de presentación al mundo. Gritan, berrean, se quejan de que los han sacado de un sitio tan calentito. Pero Claudia no lloró. Ni un gemido, ni un sollozo, ni un puchero. La enfermera le dio la típica torta en el culito, luego otra, y hasta el doctor, con algo de frustración, le dio algún que otro puñetazo, con cuidado, claro, pero puñetazo al fin y al cabo, para ver si reaccionaba. Nada. Silencio absoluto. No lloró ni hizo un ruido. Curiosamente, en el ajetreo del parto, no se le dio tanta importancia. Pensaron que era un caso raro, sí, pero con tantos nervios, lo dejaron estar. La llevaron a neonatos, y se le hicieron muchas pruebas a la niñita para asegurarse de que no tuviera ningún tipo de patógeno, enfermedad rara o problema pulmonar. Le pincharon, le hicieron ecos, le metieron tubos diminutos. Claudia, impasible, ni un solo movimiento, ni una queja. Era como si todo el proceso no le afectara en lo más mínimo. Después de varios días de observación intensiva, y sin encontrar absolutamente nada fuera de lo normal, aparte de su tamaño y su pasmosa calma, la niña fue finalmente liberada del hospital y llevada a casa. Sus padres, agotados pero emocionados, no sabían que acababan de traer a su hogar una puerta a lo imposible. Capítulo 2. Un desarrollo aceleradísimo. Los primeros meses de Claudia fueron, para sus padres, una mezcla de asombro y una creciente sensación de que algo no encajaba. La niña era tranquila, demasiado tranquila para ser un bebé. Dormía profundamente, comía con voracidad, pero sin el caos habitual de los recién nacidos.
Durante esos primeros meses, los papás de esta cría comenzaron a manifestar cosas raritas en su hija, cosas que les hacían levantar una ceja y mirarse el uno al otro con una mezcla de amor y perplejidad. Primero, los ruidos. Los bebés hacen ruidos típicos. Gorgoteos, balbuceos, ajus y agus. Bien. Perfecto. Claudia también los hacía, pero esos ruidos eran más... No sé cómo decirlo. Era como si estuviera practicando. Eran sonidos nítidos, articulados, como si su pequeña garganta estuviera afinándose para algo más grande. Y es que, solo os digo que dentro de un par de días de esos ajus perfectos, ella comenzó a decir palabras. Palabras. Completas. Papá, mamá, agua, jugar. Y no solo eso, sino que las pronunciaba tan bien, con una dicción tan perfecta para un bebé de unos pocos meses, que hasta hizo caer al suelo al padre, que estaba de cuidador de turno mientras la madre trabajaba. Estaba en la cocina, escuchando a Claudia en el salón, y de repente, claro como el agua, la oyó decir: «Papá, ¿quieres mi juguete?». Se tropezó con la alfombra y acabó en el suelo, mirando a su hija con la boca abierta. Claudia hablaba una mayor cantidad de palabras a medida que pasaban las horas. Era como si un interruptor se hubiera encendido. Frases cortas, luego más largas, preguntas complejas. Y el papá, un hombre práctico pero ahora completamente alucinado, grababa cada segundo con su móvil, como si necesitara pruebas para sí mismo de que no se había vuelto loco. Le enseñaba los vídeos a la madre, que al principio no creía, hasta que lo vio con sus propios ojos. Segundo. La niñita comenzó a caminar. Pero no el típico tambaleo de bebé, el paso de pato que todos los padres adoran grabar. No, Claudia comenzó a caminar durante varios días de forma excelente. Al principio, un paso firme. Al día siguiente, corría por el salón sin problema. Hasta los papás, que ya estaban acostumbrados a los fenómenos, volvieron a sacar sus móviles. La niña les hablaba mientras caminaba, haciendo preguntas, comentando cosas, y ellos, en plan graciosito y con cierta impresión, por no decir conmoción, le respondían como si fuera lo más normal del mundo. Sí, Claudia, ese es el gato. El gato se llama Michi. ¿Quieres darle un abrazo? Y Claudia iba y abrazaba al gato. Y tercero, la niña adquirió inteligencia de una manera exponencial. Al año de cumpleaños, Claudia sabía contar hasta 20. Contar los juguetes, los dedos de los pies, las estrellas en un libro ilustrado. A los 2 años, sabía contar hasta 50 sin titubear. Sabía conjugar pequeñas cosas, aunque a veces se le escapaba un yo iré en lugar de yo voy, pero eran errores mínimos para su edad. Y bueno, casi consigue armar un puzzle de 200 piezas con los dibujos. Su mente era una esponja, absorbiendo información a una velocidad vertiginosa. No era solo memoria, era comprensión, análisis. Para sus 3 años, ya leía libros complejos, entendía conceptos abstractos, y conversaba con los adultos como si fuera una igual. Sus padres, que ya habían superado la etapa del asombro para entrar en la de la aceptación resignada, solo podían pensar, ¿qué será lo siguiente? Y lo siguiente, sería aún más increíble. Capítulo 3. El amanecer de los poderes. La vida con Claudia era como vivir en una película de fantasía, una en la que cada día traía una nueva sorpresa. A sus 4 años de cumpleaños, Claudeta ya no solo leía y hablaba como una adulta, sino que se había convertido en la pequeña organizadora del hogar. Un día, su padre estaba enfrascado en un lío de papeles y facturas, con cara de preocupación. Claudia se acercó, lo escuchó refunfuñar sobre una factura de electricidad impagada, y con una calma pasmosa, tomó la factura, se sentó frente al ordenador, al que apenas llegaba, pero para el que tenía un taburete especial, y la apagó en cuestión de segundos, usando las claves y la cuenta que había visto a su padre teclear días antes.
Él se quedó con la boca abierta, el recibo electrónico en la mano, sin saber si regañarla por tocar su ordenador o felicitarla por salvar el día. Y para colmo, un sábado, le ayudó a comprar la comida semanal, recitando de memoria la lista de la compra, calculando los precios en su cabeza y sugiriendo ofertas. La cajera del supermercado pensó que era una niña prodigio. Y lo era, claro. Pero además de su inteligencia, que ya era algo fuera de serie, Claudia desarrolló una capacidad ya más increíble todavía. ¿Cuál? Poderes. Sí, es muy posible que me tomen por loco y me lleven en camioneta a un psiquiátrico con un montón de hombres y 0 chicas, pero es cierto. Ella desarrolló poderes. Era como si, con cada año que pasaba, la realidad se torciera un poco más a su alrededor. ¿Y cómo demonios lo supieron? Al principio, eran cosas pequeñas. Desaparecían objetos de un sitio y aparecían en otro. Un día, el mando de la televisión estaba en la mesa de centro, y al siguiente, aparecía sobre la nevera. La madre pensó que el padre lo movía sin querer, y el padre pensó que la madre lo hacía por fastidiar. Pero luego, las cosas se pusieron raras. Empezaron a aparecer objetos sin razón aparente. Resulta, pues, que aparecían objetos de la nada. Relojes de bolsillo antiguos, calculadoras de oficina que nadie tenía en casa, lámparas de diseño que no eran del estilo de la familia. Al principio lo atribuían a que los habían comprado y olvidado, o a regalos de parientes lejanos. Pero la cosa escaló. Un día, el padre entró al baño y se encontró un rifle de francotirador apoyado en la pared junto al inodoro. Un francotirador. ¿De dónde salió? Nadie lo sabía. La impresión fue tal que lo único que atinó a hacer fue tirarlo a la basura en pocos segundazos, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Nadie sabía dónde diantres aparecían esos objetos. Los padres se devanaban los sesos, consultaban a amigos, incluso bromeaban con la idea de fantasmas. Hasta que un día soleado, la mismísima Claudia, con esa calma pasmosa que la caracterizaba, decidió que ya era hora de desvelar el misterio. Estaban los tres sentados en el sofá de la tele, viendo un documental sobre pingüinos. La madre se quejaba de no haber comprado el periódico de deportes y finanzas que su padre leía cada mañana. Claudia, que estaba jugando con un puzzle de 500 piezas, que ya había terminado, levantó la vista. Con una expresión que era una mezcla de curiosidad y una chispa de travesura, extendió su pequeña mano hacia el aire vacío. Hubo una especie de distorsión en el aire, como cuando miras a través del vapor, y de la nada, ¡zas! Apareció el periódico doblado, flotando por un instante antes de caer suavemente en el regazo de la madre. Los padres apenas podían levantarse de su sofá de la tele por la gigantescamente enormísima impresión, la incredulidad total, el gigantesco enorme pavor y terror, entre comillas, porque no era el terror de un monstruo, sino el terror de lo incomprensible, de lo que desbarata toda la lógica. Sus cerebros intentaban procesar lo que acababan de presenciar, y entraron en un bucle de ¿qué demonios ha pasado? Cuando se recuperaron, temblorosos, le pidieron amablemente a Claudia, con voz entrecortada, que, por favor, hiciera desaparecer el francotirador que habían tirado a la basura del baño. Ella, encantada de complacer, extendió la mano de nuevo, y con un ligero pop en el aire, el rifle desapareció. Y muchas cosas más adquirió y demostró con mucho entusiasmo. Hacía aparecer juguetes perdidos, libros que necesitaban, incluso un par de veces, hizo aparecer su merienda favorita. Sus padres, aunque aún con el susto en el cuerpo, empezaron a entender que su hija era especial. Muy especial. Y que el mundo, tal como lo conocían, acababa de adquirir una nueva y emocionante dimensión. Capítulo 4. Matilda y los bullies. La vida escolar es, para muchos niños, una prueba de fuego.
Para Claudia, con sus cualidades extraordinarias, era una mezcla de aburrimiento existencial y un constante espectáculo de la estupidez humana. Cuando la niñita iba al gran cole, todos se reían de ella por sus cualidades. Se reían de su tamaño, seguía siendo notablemente más grande que los niños de su edad, de su forma de hablar, demasiado correcta para una niña, decían, y de su inteligencia, nadie se creía que una niña pudiera saber tanto. Los niños, que a veces pueden ser crueles sin darse cuenta, o con toda la intención, la llamaban cerebrito gigante, la robot, o la sabelotodo. La agresividad verbal era constante. La empujaban, le escondían los cuadernos, le lanzaban bolitas de papel. Pero como Claudia también era un besote duro de roer, pues no le afectaba. Su mente, entrenada para procesar información a una velocidad de bot, simplemente filtraba las tonterías. La mayoría de las veces, pasaba de ellos, ignorando sus insultos como si fueran moscas molestas. Se concentraba en sus lecturas, en sus pensamientos, en su propio mundo interno que era mucho más fascinante que el patio del colegio. Pero otras veces. Otras veces. Claudia no se callaba. Daba contestaciones de sabios, réplicas tan lógicas y bien construidas que dejaban a sus agresores con la boca abierta y la mente en cortocircuito. Un día, un grupo de bullies, liderados por un chico grandote llamado Kevin, la rodeó en el patio. «Mira, la robot, ¿vas a pagar nuestra hipoteca ahora?», dijo Kevin con una risa burlona. Claudia lo miró, no con desprecio, sino con una especie de lástima académica. «Kevin», dijo con su voz clara y precisa, «dado tu historial académico y la creciente inflación, te sugiero que te concentres en mejorar tus calificaciones para asegurar un futuro laboral estable que te permita siquiera considerar una hipoteca. Mis habilidades, por otro lado, no están a disposición de quien demuestra tan poca visión a largo plazo». Kevin y su pandilla se quedaron en silencio, sin entender ni la mitad, pero sintiéndose inexplicablemente pequeños. Muchas de esas contestaciones la llevaron a dirección, claro. La señorita directora, una mujer estricta pero justa, la recibía con un suspiro. «Claudia, ¿qué ha pasado esta vez?». Y Claudia, con argumentos irrefutables y una lógica impecable, siempre los dejaba callados por sus motivos. Explicaba el contexto, la provocación, y la ineficacia de sus agresores al no poder defender sus puntos de vista. Era como si se tratara de una Matilda moderna, pero con bullies que siempre la agredían verbalmente, y ella, o pasando de su culo o dándoles contestaciones para callar bocas de forma tan contundente que no sabían ni cómo rebatir. Esto siguió así hasta que los agresores verbales, frustrados por su incapacidad para romper a Claudia, y sintiéndose cada vez más humillados por sus respuestas, decidieron mandarla a freír espárragos con salsa de soja, y la dejaron tirada. Simplemente, dejaron de molestarla. Era demasiado esfuerzo, y el resultado siempre era que ellos quedaban como idiotas. Pero Claudia no estaba sola. Antes de que se librara de esos insensatos, Claudina se había conseguido gratuitamente unas amigas. Eran niñas que, al verla, no le daban importancia a lo que era diferente en ella. Veían a una niña lista, amable a su manera, y con un aura de misterio que les resultaba fascinante. Se hicieron buenas amigotas. Sofía, la soñadora. Elena, la pragmática. Y Laura, la risueña. Ellas sabían de su tamaño enorme, y Claudia, por supuesto, las protegía de cualquier abusón, independientemente de si era chica o chico, chico o chica. Con su presencia imponente, un simple gruñido o una mirada a veces bastaba para que cualquier agresor se lo pensara dos veces. Y si no, un empujón suave pero firme, o la aparición inesperada de un objeto extraño justo al lado del abusón, solía ser suficiente para disuadirlos. Claudia no usaba sus poderes para el mal, solo para proteger a los suyas. En el colegio, Claudia no era la extraña, era la guardiana, la amiga incondicional que, a su manera única, hacía del mundo un lugar un poco más justo y divertido para sus compañeras.
Capítulo 5. La reina del instituto. La transición al instituto suele ser un salto al vacío para muchos adolescentes. Nuevas caras, nuevas jerarquías, la presión de encajar. Para Claudia, fue como cambiar de canal en la televisión. Mismo programa, solo que con un elenco más variado y, en su mayoría, más maduro, o al menos, eso esperaba ella. En el instituto, ella era la reina del grupo, aunque nunca buscó ese título. Simplemente, su presencia era imponente, su inteligencia innegable y su lealtad a sus amigas, inquebrantable. Sofía, Elena y Laura, sus amigas del colegio, la siguieron al instituto, formando un cuarteto inseparable que se movía con una confianza silenciosa por los pasillos. Claudia siempre tenía ideas, y no solo para resolver problemas matemáticos complejos o escribir ensayos brillantes. Tenía ideas hasta para copiar en un examen, aunque falta no le hacía ya que estudiaba mucho y se le quedaba todo rapidísimo. Su mente era un disco duro de alta velocidad que absorbía información con una eficiencia asombrosa. Podía leer un libro de texto entero en una tarde y recordarlo todo a la perfección. Los profes se quedaban encantadísimos con sus calificaciones, ya que siempre sacaba 10. No un 9, ni un 8. Nunca sacaba una nota menor de un 10. Era la alumna perfecta, el orgullo de cada asignatura. Su nombre era sinónimo de excelencia. Si Claudia lo hace así, ¿por qué tú no? Era una frase común entre los profesores. Gracias a sus calificaciones y a su personalidad única, porque, seamos sinceros, ¿quién más podía hacer aparecer un bolígrafo de la nada si se le olvidaba en casa? Claudia se convirtió en el centro de atención de todo el instituto. Los estudiantes la admiraban, los profesores la veneraban, y sus padres la premiaban con muchas cosas. Le compraban más libros, nuevos ordenadores, y le permitían hacer experimentos con sus poderes, siempre y cuando no implicara francotiradores o cosas peligrosas, claro. Era una adolescente, sí, con sus momentos de rebeldía, pero su rebeldía era peculiar. En lugar de escaparse, podría teletransportar su cama a la azotea para ver las estrellas. En lugar de discutir, presentaba argumentos tan sólidos que sus padres acababan cediendo. Aprendió a controlar sus poderes con una precisión asombrosa. No solo hacía aparecer objetos, sino que podía moverlos con la mente, doblar metales, incluso generar pequeñas ráfagas de energía. Lo mantenía en secreto del mundo exterior, pero en casa, era su laboratorio personal. Sus amigas se beneficiaban de su genialidad, pero Claudia nunca las hizo sentir inferiores. Las ayudaba con los deberes, les explicaba conceptos difíciles de una manera que solo ella podía, y siempre las defendía. Las chicas grandes de su infancia se habían convertido en las guardianas de su círculo más íntimo. Ellas la conocían, la amaban, y no les importaba que fuera una genio con poderes. Era simplemente Claudia. La vida era perfecta. Un instituto de élite, notas excelentes, amigos leales, padres orgullosos y poderes que hacían la vida más interesante. Pero la cosa dio un giro de más de 360 grados a sus 18 años. Un giro tan completo que nadie lo vio venir, ni siquiera la propia Claudia. Se acercaba el momento en que su historia, que parecía una divertida comedia de instituto, revelaría su verdadera naturaleza fantástica. Un nuevo capítulo, una nueva dimensión, estaba a punto de abrirse, y con ella, las respuestas a los misterios que habían rodeado su existencia desde el día de su nacimiento. Capítulo 6. El giga enorme giro y la verdad revelada. Los 18 años marcan la mayoría de edad, la entrada al mundo adulto, las responsabilidades. Para Claudia, sus 18 añitos marcaron el comienzo de un giro de más de 360 grados, un cambio tan radical que ni siquiera ella, con su intelecto superior, lo había anticipado. El final de la escuela y el inicio de la universidad, los planes para el futuro, todo se vio interrumpido abruptamente. Resultó que ella era
Si han escuchado mis historias de la aventura de Miguel 1 y 2, la aventura de Pepe 1 y 2, en las cuales salen personas de este tipo, seguramente no os sorprenderá mucho a dónde fue llevada Claudia. Un día, sin previo aviso, llegaron unos hombres y mujeres vestidos de forma inusual, con una mezcla de ropas elegantes y lo que parecían ser insignias brillantes. No eran del gobierno, ni científicos, ni de ninguna agencia secreta terrestre. Tenían un aura de otro mundo. Y le dijeron a sus padres que Claudia tenía que ser sometida a unas pruebas bastante sobrenaturales. Claudia fue llevada a un lugar que desafiaba toda descripción lógica. No era un laboratorio, ni una instalación militar. Era un espacio que parecía flotar entre dimensiones, con luces que cambiaban de color sin una fuente aparente y sonidos que parecían ecos de otros mundos. Este lugar no era otro que Fantasía, el reino ancestral de seres como ella. Había sido traída para verificar que ella fuese uno de ellos, una fantasilana. El resultado fue cierto como un 10. Ella era uno de ellos. No había duda. Las pruebas, que para un ser humano común habrían sido incomprensibles, Claudia las superó con una facilidad que asombró incluso a los fantasila, seres acostumbrados a lo extraordinario. Sus poderes, su inteligencia, su extraña calma al nacer, todo encajaba. Era una fantasilana de pura cepa. Pero lo más increíble de todo esto es que había otra personita, en esa misma sala, la cual era otro de ellos, y nadie, ni su marido, lo sabía. En medio de la celebración silenciosa de los fantasila, uno de ellos se acercó a la madre de Claudia, y con una reverencia, la invitó a acercarse. Creo que saben quién es, ¿no es cierto? Bueno, aún así lo diré. La madre también era, pues, una fantasilana como ella. El padre de Claudia, que había estado observando todo con una mezcla de perplejidad y agotamiento después de unas largas y no inteligibles preguntas para él por parte de los fantasila, vio a su esposa sonreír de una manera que nunca antes había visto. Un brillo en sus ojos, una energía que irradiaba de ella. Y de repente, sin explicación, la madre de Claudia se elevó del suelo. Y no solo ella. Claudia también. Madre e hija volaron por la sala, riendo, sus cuerpos ingrávidos, sus expresiones de pura alegría. El padre las miraba, decepcionado, por el engaño, incrédulo, por lo que veía, y muy agotado. Todos, menos el maridín, celebraron una fiesta espontánea. Los fantasilas se abrazaban, cantaban en un idioma que sonaba a música y luz, y festejaban la reunión de dos de los suyos. El padre de Claudita, superado por la situación, se marchó a casa. Necesitaba asimilarlo, entender que su vida, sus 30 y tantos años de matrimonio, se habían basado en una premisa que acababa de explotar. Mientras tanto, madre e hijita disfrutaron de la fiestita, celebrando su reencuentro y su verdadera identidad. Parece un descaro y lo es, porque la situación era un caos emocional para el padre, pero son cosas que pasan en la vida, especialmente cuando la fantasía irrumpe en la realidad de esa manera. Una historia que podría ser mejor, con un final más conciliador, pero fue así. Las fantasilanas trataron de convencer al enfadado papá para que se fuera con ellas, para que entendiera su mundo, pero este no quiso. Por favor, olvidaos de mí. Les dijo con la voz quebrada. Me buscaré una persona normal. Y de parte de mis padres, añadió, refiriéndose a los abuelos de Claudia, a quienes había llamado en el momento de la fiesta, para contarles la locura que estaba viviendo, os mandaría a freír espárragos con lechugas. Y pasó de ellas un buen ratino, encerrándose en su incredulidad y su dolor. Se negó a aceptar esa nueva realidad, esa nueva familia. La madre de Claudia, con el corazón encogido por la tristeza, entendió que no podía forzarlo. Era su decisión. Y así, Claudia y su madre, dos fantasilanas, se quedaron en ese nuevo mundo que era, en realidad, su antiguo y verdadero hogar.
El padre, en su casa, intentaría reconstruir una vida normal, mientras su hija y su esposa vivían una existencia que él nunca podría comprender. Número 2. Y así, la historia de Claudia, la niña que desafió la lógica y la ciencia, encontró su verdadera dimensión en el reino de lo fantástico. Una historia de crecimiento, de aceptación, de poderes inexplicables y de una familia dividida por la revelación de la verdad. Una verdad que, para algunos, es la fantasía más hermosa, y para otros, el más doloroso de los adioses.